Buenos días, será la exposición sobre controladores de voltaje DCA. Soy Luis Mario Valdés López, ingeniería en electrónica y con el ingeniero Jesús Márquez Borbón. Okay. Los controladores de voltaje DCA. Si un tiristor conmutador se conecta entre la alimentación DCA y la carga, es posible controlar el flujo de potencia variando el valor RMS del voltaje DCA aplicando a la carga. Este tipo de circuito de potencia se conoce como un controlador de voltaje DCA. Las aplicaciones más comunes de los controladores de voltaje DCA son calefacción industrial, derivación de transformadores, cambio de carga, control de luces, control de la velocidad de motores de inducción polifásicos y control de los electromagnetos DCA. Para la transferencia de potencia normalmente se utilizan dos tipos de control, lo que es control de abrir y cerrar y control de ángulo de fase. ¿Qué más lo vamos a explicar con más detalle? Este es que dice, el principio de control de abrir y cerrar se puede explicar. Es un controlador de onda completa monofásico, tal y como se muestra en la figura 6.1, que viene siendo este. El tiristor conecta la alimentación deseada a la carga durante un tiempo. Un pulso inhibidor de compuerta abre el interruptor durante el tiempo. No se alcanza a ver. Okay. El tiempo activo está formado por común de un número entero de ciclos. Los tiristores se activan en los cruces por ser del voltaje de entrada deseada. Los pulsos de compuerta para los tiristores T1 T2, las formas de onda y los ángulos de voltaje de entrada y salida aparecen en la figura 6.b. Okay, este tipo de control se usa en aplicaciones que tienen una alta inercia mecánica y una alta constante del tiempo térmica. Por ejemplo, en las calefacciones industriales y el control de velocidades. Aquí vemos como se comentaba, el circuito, el factor de potencia en el que trabaja y las formas de onda de este principio de control abrir y cerrar. Aquí también en la continuación de la velocidad de motores, debido a la conmutación en voltaje y en corriente cero de los tiristores, las armónicas generadas por las excepciones de conmutación son reducidas. Para un voltaje senoidal de entrada Bs es igual a Bm, el seno del Ut es igual a raíz de 2 por Bs, seno del Ut. Si el voltaje de entrada está conectado a la carga durante n ciclos y desconectando durante n ciclos, el voltaje RMS de salida o de la carga se puede determinar a partir de esta fórmula, que es Bs sobre la raíz cuadrada de n sobre m menos sobre n, raíz cuadrada de n sobre m más n, que es igual a Bs por la raíz cuadrada de k. Okay, donde k se conoce como el ciclo de trabajo y Bs voltaje RMS de la fase. Okay. Aquí es el principio de control y fase, es el otro principio que se maneja. El principio de control y fase se puede explicar haciendo referencia a la figura 6.2. El flujo de potencia hasta la carga se queda controlado y retrasando el ángulo de disparo del tristor T1. La figura 6.2 ilustra los puntos de compuerta del tristor T1 y las formas de onda de los voltajes de entrada y de salida. Debido a la presencia del diodo D1, el ángulo de control está limitado y el voltaje RMS es efectivo de salida, solo puede variar entre 70.7 y 100%. Y el voltaje de salida y la corriente de entrada son asimétricos y contienen una componente en CD. Si hay un transformador de entrada, se puede ocurrir un problema, puede ocurrir un problema de saturación. Este circuito es un controlador monofásico de media onda, adecuado solo para cargas resistivas de poca potencia, como son las calefacciones y la iluminación. Dado que el flujo de potencia está controlado durante el semiciclo de voltaje de entrada, este tipo de controlador también se conoce como controlador unidireccional. Ok, aquí vemos el circuito, que es cómo está conformado.
y las formas de onda para los diferentes pulsos de trabajo. A ver, sin mucho que agregar. Aquí, igual aquí también nos dan voltajes, bueno, nos dan fórmulas para el valor promedio, el voltaje salida, etcétera. Aquí son los controladores bidireccionales monofásicos con cargas resistivas. El problema del enlace de entrada se puede evitar utilizando un control eh, evitar utilizando control bidireccional o de onda completa. En la figura 6.3 aparece un controlador monofásico de onda completa con carga resistiva. Durante el semiciclo de voltaje de entrada, se controla el flujo de potencia variando el ángulo de retraso del tiristor T1. Y el tiristor T2 controla el flujo de potencia durante el semiciclo de voltaje de entrada. Los pulsos de disparo T1 y T2 se conservan a 180 grados uno del otro. Las formas de onda para el voltaje de entrada, para el voltaje de salida y para las señales de compuerta T1 y T2 aparecen en la figura 6.3b. Ok, aquí nuevamente aparece el circuito de este controlador bidireccional monofásico con carga resistiva. Es muy parecido al otro, solamente que el tiristor se encuentra en posición invertida. Uno de los dos se encuentra en posición invertida del otro, haciendo que sea bidireccional. El pasado era solamente unidireccional, que estaban apuntando hacia un solo lado. Okay, y aquí podemos ver las formas de onda y las señales de compuerta cada vez que se activa el tiristor. Aquí igual nos dan formas para encontrar el voltaje y algunas formas en las que se puede poner en práctica el control monofásico de onda completa con un tiristor y 4 diodos. Ok, es, es lo que les comentaba, cómo se puede implementar el circuito con un tiristor y 4 diodos, igual con carga resistiva. Y aquí podemos ver los pulsos de compuerta y las formas de onda. Y también hay controladores monofásicos con cargas inductivas. En la sección 6.4 se discuten los controladores monofásicos con cargas inductivas. En la práctica, la mayor parte de las cargas hasta cierto punto son inductivas. Eh, en la figura 6.6 aparece un controlador de onda completa con una carga RL. Supongamos que el tiristor T1 se dispara durante el semiciclo y conduce la corriente de carga. Dada la inducción del circuito, cuando el voltaje de entrada empieza a ser negativo, en W igual a pi. La corriente del tiristor no se reducirá a cero. El tiristor T1 seguirá conduciendo hasta que su corriente I1 llegue a cero, en W igual a beta. El ángulo de conducción del tiristor T1 es S igual a beta menos alfa y depende del ángulo de retraso alfa y el ángulo del factor de potencia. Aquí nos ponen fórmulas para poder encontrar la corriente del inductor, la corriente del tiristor y 1, que viene siendo esta, a ver, aquí aparte, en la parte de abajo, se encuentra lo que es la ecuación de arriba, pero ya la solución, cómo es que realmente se tendría que hacer. Y acá de este lado vemos el circuito con las cargas RL, los las formas de onda y los pulsos de compuerta y acá también otra forma de onda en la que trabaja. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.